Licenciada, le hago una pregunta. Hay una duda que tenemos todos, que es la siguiente. Daniela Parra, la hija del señor Héctor Parra, presentó en su momento una denuncia contra Ginny Hoffman por encubrimiento o no la presentó. El tema aquí es que si a mi papá le están investigando por supuestos delitos, entonces a la señora también la tendrían que estar investigando por la omisión de esos mismos delitos. Sí la presenta, se llamó, en su momento tenía un abogado representándola diferente, otro abogado, y presentaron una denuncia por un delito que se llama aquí en México omisión por omisión. Significa que todos y cada uno de nosotros, en cuanto sepamos que alguien ha sido víctima de un delito, sea quien fuere el que tendría que ser investigado y sea el tipo de delito que sea, tiene la obligación de denunciar, de hacerlo saber a las autoridades. Entonces, conforme ha ido avanzando el proceso penal, nos dimos cuenta que hay varias versiones de parte de la mamá de la víctima y de la víctima, donde refieren que lo manifestaron y se hicieron conocedoras de esto. Bueno, la víctima se lo hizo saber a su mamá en diferentes ocasiones y han variado las edades. Entonces Dani, obviamente, en compañía de su abogado que tenía antes, presentan esta denuncia ante la autoridad, pero lamentablemente cuando la víctima cumple la mayoría de edad, que fue ya hace unos 4 o 5 años, pues ella es la única que puede decirle a la autoridad que continúe o no investigando este delito. No es nada fácil que ella tenga la fuerza y no confíen en ella o no crean en su palabra. No es nada fácil cuando tú demuestras con hechos que es real lo que sucedió y hay una manera de desviar el tema de que realmente sucedió y empiezan a mostrar otro tipo de cosas para desviar todo esto. Y no es nada fácil recibir tantas críticas, tanto odio. ¿Cómo es el tema? ¿La madre en esos casos hace bien en callar lo que le está confesando una hija menor de edad? Y que después cuando la hija quiera, lo sienta, le parezca, emita la denuncia, o la obligación de una madre o un padre que el hijo o la hija menor de edad le está confesando que está siendo víctima de un abuso, debe accionar más allá de lo que el menor diga o quiera o pida. ¿Cómo es eso desde lo legal? Sin lugar a dudas, Max, aquí lo que pasa es lo siguiente. Mira, esto acontece en muchos casos, no es exclusivo. No es exclusivo y aquí es un tema muy delicado. ¿Y por qué es un tema muy delicado? Porque el derecho penal va enfocado a reprimir conductas delictivas. El derecho penal se encarga de persuadir y de decir, no incurras en esta conducta delictiva. Sabemos cuáles son las conductas. Hay conductas de acción y hay conductas delictivas de omisión. Sin lugar a dudas, cuando la madre, en cualquier caso, no es propio de cuando tiene conocimiento de que el novio, el padrastro, lleva a cabo un abuso sexual o se está dando una corrupción de menores, pues implica, mira, voy a tratar de ser práctico para que nos entienda tu auditorio y pueda entender que cuando una persona tiene conocimiento de un hecho delictivo y tú estás en una posición, jurídicamente se denomina de garante, debes de hacer lo que está a tu alcance para poder impedir el resultado de la conducta delictiva. Cuando no pones en conocimiento de la autoridad lo que sabes y te consta, por un lado, estás en un delito denominado de comisión por omisión y por otro lado, pudieras estar en un delito, Max, de encubrimiento de personas. Eso se encuentra tipificado. Tipificar implica adecuar la conducta delictiva al caso concreto que describe la ley para imponer una sanción. En este momento, si tenía conocimiento, la señora madre, como muchas madres tienen conocimientos de conductas delictivas,
están en una posición de garante, de protección del bien jurídico. Y si no hacen lo que está a su alcance para impedir el resultado, incurren en una conducta delictiva. Pero por otro lado, si ya tienen conocimiento, es decir, el delito ya se consumó y entonces pudiéramos caer ya en un encubrimiento por favorecimiento de personas con conocimiento del delito. Hoy en día, si se pone en conocimiento del Ministerio Público la conducta delictiva, pues se va a investigar. Y no hay forma de cómo no pueda decir o controvertir que no tenía conocimiento. Ella empieza a demostrarme cosas o a decirme cosas a los 14 años, ¿ok? Pero ella empieza muy por encima del tema, ¿me entiendes? Cuando yo platico esto con unos abogados que conocí en ese momento, ellos me dicen, ¿qué pasó? No sé. O sea, Alexa estaba completamente cerrada, no hablaba del tema. Yo le decía, mami, ¿hasta dónde? ¿Qué pasó? Necesito que me lo digas. Y ella me decía, no, ma, no quiero, y ahorita no me hables, y ahorita no voy a hablar. Entonces era una situación de que yo decía, necesito denunciar esto, pero me decían, ¿qué vas a denunciar si no tienes los elementos suficientes para denunciar? Entonces, la denuncia, efectivamente, ya sabríamos en qué concluyó. Ya obviamente a Dani, la autoridad ministerial le contestó que quien debía de decir si continuaba o no esta investigación en contra de su propia mamá era la propia víctima. Entonces, ustedes y yo sabemos que sí, que eso no va a suceder, pero se la aceptaron la denuncia porque había una versión que decían que ni siquiera se la habían aceptado. ¿Se la aceptaron? No, sí se aceptó. Sí, bien, se aceptó. Bien. Le agradezco porque así nos van quedando puntos en claros. Otro de los detalles, licenciada, se habla de que hubo 2 peritajes previo al último peritaje a Alexa Kaufman. Ahora, la pregunta es, porque hay mucha confusión y a mí me gustan las cosas bien claras y yo sé que usted es muy clara. ¿Fue una misma perito oficial que dictaminó 2 veces o fueron 2 peritos oficiales diferentes? Es una misma perito, se apellida Vargas, y efectivamente es una perito con mucha experiencia en la fiscalía, en particular en delitos sexuales. Se le hace el llamado de parte del Ministerio Público. La víctima no acude porque dice que no se siente lista para pasar con el psicólogo en esa primera ocasión que va a denunciar. Y 5 días después la reprograman, acude 5 días después, y cuando está en la plática y en la conversación con la perito se detecta que ella no tiene sintomatología de delito sexual, sino que tiene una sintomatología, que no tiene sintomatología de ningún ilícito, sino que más bien está preocupada porque así son las conclusiones de la perito experta, que está más preocupada por el conflicto entre su papá, su mamá y el padrastro por cuestiones económicas. Entonces, la conclusión de la perito es efectivamente, y es pública porque estos peritajes, en su momento, el defensor del señor Héctor, que tuvo el asunto en un inicio, lo hizo público en redes, en medios, concluye que no tiene esa sintomatología de una víctima. Está más preocupada por platicar estos conflictos internos familiares, económicos. Uno de los primeros borradores, la primera declaración que se tenía la intención de presentar, no era contundente ni había delito. Ella me envía un documento donde su hija hacía la narración de los hechos, el cual pues yo revisé, y en ese momento, desde mi punto de vista, este documento no era contundente y realmente no lo consideraba yo como viable. No había delito, no había materia para que se lograra una judicialización y mucho menos una privación de la libertad. Considero que debió de haberse modificado y manejado para obtener ese resultado. Y no obstante, la asesoría jurídica que representaba en ese momento también a la víctima, pues pide a la fiscalía, oye, pero eso es conclusión respecto de abuso sexual, ¿qué hay por cuanto a corrupción de menores? Y la supervisora le remite de nueva cuenta a esta psicóloga experta, Vargas, que realice una ampliación de su dictamen, respondiendo ciertas dudas que quedaron del primero, y que además aclare si pudiera tener sintomatología, pero ahora por corrupción de menores.
Y de igual manera, la perito Vargas, la propia Fiscalía de la Ciudad de México, confirma y concluye que no hay sintomatología tampoco por este segundo delito que le piden que investigue. Entonces, ese es el peritaje del cual nosotros como defensa se ofreció. En su momento en juicio oral se desahogó por parte de la perito, que fue algo inédito. Acá en la Fiscalía todo el mundo se nos estaba viendo extraño porque la propia defensa del señor Héctor estaba solicitando que la perito de la Fiscalía acudiera a juicio. ¿Por qué? Porque somos partes contrarias totalmente. Pero en este caso, pues obviamente el dictamen nos favorecía y queríamos que el juez que está conociendo del asunto del señor Héctor tuviera de primera voz, de la perito experta de la propia Fiscalía, el por qué la víctima había salido sin sintomatología de ninguno de estos dos delitos sexuales. Esto empezó desde que yo tenía 6 años. Desde los 6 hasta los 14 que yo dejé de verlo. Y yo entiendo que al no tener todas las versiones y al no tener todos los documentos, que es algo que no puedo compartir, todos opinan. Y yo de verdad lo entiendo. Es correcto, tengo información dicha pues obviamente por Héctor y por Dani, que la última ocasión que la vieron fue en una reunión que tuvieron para partir la rosca de Reyes. Esto fue en enero. La niña cumple los 14 años la víctima cumple los 14 años hasta el mes de mayo. La única vez que la vi rara fue cuando de repente nos dejó de hablar. Algo que no he dicho es que nos dejó de hablar y un mes, y al mes nos dice, perdón por no hablarles, los extraño mucho, no sé qué está pasando, perdónenme. Y mi papá le dijo, mañana paso por ti a la escuela, tú tranquila, no pasa nada. Yo estaba en finales de preparatoria y le dije, vamos, acabo el examen y nos vamos por ella. Llegó a la escuela mi papá, llegamos y no, dice Alexa que no. Llegó con la maestra y vengo por Alexa, no, que no. Dice Alexa que no va a bajar y de ahí no volvimos a saber de ella nunca. Entonces, también son parte de las inconsistencias de toda la información que yo les he venido referido que no consiste, que es diversa a las manifestaciones realizadas por la víctima y por la mamá. Todo este tipo de fechas son importantísimas en materia penal. No es lo mismo que digamos que sucedieron los hechos un lunes o un miércoles. No es lo mismo que digamos que teníamos 13 años, 10 meses, 8 meses, a que digamos que hasta los 14 años, ¿no? Entonces son hechos y dichos que están totalmente pues referidos en la carpeta. El juicio de igual manera no se sostuvieron, que por lo mismo decimos que pues esto está más allá de lo que realmente se acreditó en juicio de parte de una parte y de parte de nosotros como defensa. Ella estaba muy pequeña cuando empieza todo esto. Ella empieza a demostrarme cosas o a decirme cosas a los 14 años, ¿okay? Pero ella empieza muy por encima del tema, ¿me entiendes? Licenciada, yo estoy totalmente a favor siempre de las víctimas, sea la víctima que sea, adulto, niño, niña, hombre, mujer, siempre estoy del lado de las víctimas y siempre a prima fase le creo a la persona que se declara víctima, ¿no? Después será la justicia quien se deba encargar si realmente es víctima o en realidad es una falsa denuncia. Pero a mí hay algo que en la investigación que he hecho me llama un poco la atención. Estoy convencido que cuando hay un hecho ilícito, sea de la índole que fuere, hay que denunciar, hay que tomar el valor para denunciar. Pero también sabemos que las personas que han pasado por situaciones de violencia, de abuso, de violaciones, les cuesta muchas veces mucho poder llegar a denunciar. También, sobre todo, cuando son parte de la familia, esos monstruos o esas personas que hacen algo totalmente indebido y fuera de la ley. Y a mí, en un punto, me llama la atención cómo, tanto en el caso de la hija de Crespo, como en el caso de la hija de Héctor Parra, ambas víctimas decidieron llevar su historia a nivel mediático. Este video es difícil pero importante para mí. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Esto fue de los 5 años hasta los 14 años. Decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano.
Les cuento, les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes. Decidí denunciar. Me costó demasiado. No fue nada fácil para mí. Correcto. A mí me llama un poco la atención porque tristemente sé de otros casos de personas que han sufrido también abusos y hay algunas que se han ido hasta con la pena a la tumba, que nunca han podido contárselo a nadie de la familia. Hay otros que no han podido denunciar porque no han tenido la fuerza, porque están bloqueados. Usted, licenciada, sabrá bien que las víctimas no denuncian o no hablan cuando quieren, sino cuando pueden, porque durante muchos años pasan por momentos de estar bloqueados, de tener vergüenza, de sentirse hasta culpables de lo que les pasó, cuando en realidad eso no es así. Digo, y en estos casos, donde actúa un mismo exdiputado y donde actúan un mismo bufete de abogados, me llama un poco la atención que ambas víctimas hayan tenido la valentía no solamente de denunciarlo a la justicia, que es lo que corresponde, sino que de llevarlo y exponer su dolor, exponer su desgracia, exponer su abuso públicamente. Me dejen darles mi parte, porque ya hablé y no me voy a callar. Y yo voy a luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón porque es mi hermana. Estoy luchando por mi verdad. Sí, claro. Nos ha tocado estar igual del otro lado de víctimas y lo que más necesitan y lo que más requieren, cada persona es especial y única. De hecho, de parte de uno de los peritajes de la asesoría jurídica, eso refiere uno de los peritos, ¿no? Es que tiene un IQ muy elevado y quizá no tenga una sintomatología como víctima común de este tipo de delitos. Así fue una de las conclusiones de los peritajes contrarios. Efectivamente, hemos tratado el día a día, se han acercado con nosotros a referirnos y a confiarnos. Oye, yo fui víctima, a mí me hizo esto tal persona, yo viví, yo esto, yo denuncié, yo no actuaría así, yo no diría esto. Estamos en un asunto, y lo vuelvo a referir, cuando salen los videos, a mí me causa mucha sorpresa que lo haya hecho la propia víctima, porque nunca había visto yo un asunto, jamás, en toda mi carrera, que la propia víctima quisiera que se vieran sus pruebas. Cada vez hay más gente abriendo los ojos sobre mi caso y eso me hace sentir, pues no feliz porque no es algo como que me haga feliz, pero sí es como que digo, pues sí se me quita un peso encima. Pero ni siquiera lo hice por la sociedad, lo hice porque me lo debía a mí. Entonces, con todo el dolor que me causa el mostrarme chiquita y vulnerable, pues lo tuve que hacer. Estamos ante un asunto donde, lejos de entender si es una víctima o no, por todas las inconsistencias que hemos platicado y que yo sigo teniendo y encontrando y que vi en la carpeta de investigación, estamos ante una persona que requiere aprobación social. Se volvió un asunto en contra de su papá, ahorita se volvió un asunto en contra de su hermana. Ella nos refiere el día 8 de marzo en una entrevista pública que ya no es, refirió que su contraparte era Dani Parra. Ya no refiere que su contraparte es el señor Héctor, que se supone que le causó tanto daño durante todos estos años. Traía como ansiedad y todo porque no sabía cómo iba a salir la resolución y como la contraparte, cuando Daniela sale en los meses diciendo no, ya lo van a absolver y no sé qué, digo, lleva 4 años diciendo eso, pero aún así yo digo, chin, pues sí. Eso es de extrañarse. Las víctimas lo que quieren es estar en terapia, lo que merecen es que se les haga justicia, lo que merecen es que vivan una vida lo más tranquila posible después de que levantaron la voz, después de que la justicia les dio lo que merecía, el contrario, ¿no? Ahora sí que a cada quien lo que merece. A uno la penalidad, a ella la atención, la reparación del daño, la asistencia victimal, psiquiátrica, psicológica, todo lo que requieran, porque para eso está el Estado, para eso son las instancias del Estado, para cubrir las necesidades y tratar de reparar o restablecer lo más posible su vida
cotidiana. Entonces, en este caso, bueno, pues son cuestiones que han salido de lo normal, que han salido que nos ha causado extrañeza como mujer, como profesionista, como hermana, como tía, como una persona común y corriente, que ve esto en las noticias y dice, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué exhibir sus propias pruebas? ¿Por qué demostrar algo tan bonito que para mí son un par de convivencias familiares? Se escucha el tono de voz, se escuchan las risas, se ve la imagen de ella misma sonriendo, viviendo y conviviendo. Yo tengo acceso a muchísima información que en su momento me contó el señor Héctor Parra y que de ninguna manera pareciera ni denotó que hubiera pasado por algo traumático o algo diverso a lo que están ustedes viendo ahorita con estos videos exhibidos. Licenciada, con esto yo no quiero decir que estas personas a las cuales hacemos referencia no sean víctimas. Ojo, no estoy diciendo eso, simplemente estoy vislumbrando quizás el hecho de que quizás son víctimas de más de una persona, porque pueden haber estado influenciadas para hacer la denuncia mediática. Vuelvo a repetir, si fueron víctimas de hacer la denuncia en la justicia, está perfecto, excelente. Pero digo, quizás alguien con algún interés extra las influenció para que hicieran las denuncias no solamente en la justicia como debe hacer, sino que hicieran sus historias públicas. Me llamó muchísimo la atención, por supuesto que por la relación que teníamos con Vale y María, me acerqué a ellas, porque sabía además que estaban un poquito solas en ese proceso, y viendo cómo estaba el proceso, todo lo que había pasado, revisando la carpeta, la integración de la carpeta y demás, por supuesto que les dije y platicando con Vale, que lo importante era que ella sanara, que se empoderara, que continuara con su denuncia a pesar de las críticas y a pesar de toda esa crítica que ha habido mediática. Les recomendé que no estén al pendiente de las redes ni de los programas porque son muy crueles. Claro. Y hemos tratado de tener esa empatía, y a partir de ese momento, y me lo comentó María, que Vale se sintió muy segura después de la plática que tuvimos, porque le dije que no estaba sola y que íbamos a trabajar de la mano. Y se ha multiplicado, han salido muchos temas, muchos casos al respecto. ¿Por qué fue detenido de esa manera Héctor Parra? La información que tenemos es que se acerca a un auto particular con gente vestida de civil y que recién cuando lo tienen apresado aparece un patrullero y aparece gente vestida de policía con uniforme. ¿Esto es así? Y otra pregunta más sobre esto mismo. ¿Por qué otras personas ante un delito similar o idéntico llevan el proceso en libertad hasta llegar al momento del juicio? Y en el caso del señor Héctor Parra estuvo detenido aproximadamente 3 años antes de comenzar con el juicio. Claro, te comento con mucho gusto. La detención efectivamente la realizan personas vestidas de civil. Hay un video que existe en redes, que se conoce. Efectivamente él pues tiene mucho susto, él se preocupa, él se espanta, porque en ningún momento le están diciendo que es detención o que en ningún momento le hacen saber que son pues ahora sí que oficiales de la policía vestidos de civil y que tienen una orden en su contra. Entonces él ahora sí que se ve en el video, ¿no? Cómo evita que se lo lleven porque no sabe si se trata de una privación ilegal de su libertad, no sabe si está conforme a derecho, no le muestran documentación alguna, nadie se identifica, y hasta que está a bordo de la patrulla, que ya cuando empieza a ver que llegan vehículos oficiales, ya se escucha que le dicen por llamada telefónica, díganle a la maestra que el encargo de la señora Jimmy está hecho. Entonces, la maestra, que quiero decirles que no es maestra, que yo investigué y no es maestra, es licenciada y firma en todos lados como maestra. ¿Usted lo sabe de esto? No lo sabíamos. Entonces, de igual manera, todo esto son datos que
se van sumando a este tipo de inconsistencias y anomalías que hemos manejado. Desde nuestro punto de vista, el proceso ha sido llevado conforme a derecho, no ha habido irregularidades, mucha gente dice que las ha habido pero no las menciona. Licenciada, usted está, digamos, al tanto de que esto primero fue aparentemente una denuncia mediática en un medio escrito, en una revista llamada TV Notas, y la denuncia la hace la señora Ginny Hoffman y su hija Alexa Hoffman. Y en esa declaración que da la señora Hoffman, dice que no solamente tenía digamos, la declaración de su hija, la confesión de su hija, de lo que supuestamente le había sucedido a manos de su padre, sino que además también de una ex pareja del señor Héctor Parra, llamada Paulina Garriga, donde dice supuestamente que Paulina Garriga le había dicho a la señora Ginny Hoffman que veía cosas extrañas. Pero ahora, años después, sale un video de la señora Paulina Garriga donde dice que ella nunca vio nada extraño, que ella nunca denunció ni nada extraño, que ella nunca le dijo a la señora Hoffman nada de eso aparentemente. Entonces, alguna de las dos miente. Claro, obviamente, bueno, yo les puedo hablar de igual manera, me han preguntado del perito, me han preguntado de esta testigo, pues yo no los vi en juicio. No se llevó a cabo ningún desahogo de prueba de parte de estas dos personas. Entonces, en ese punto le puedo decir que por fuera podemos decir muchísimas cosas, pero en juicio, pues obviamente estuvimos combatiendo como defensa lo que sí llegó a la mesa, lo que sí llegó a la sala de audiencias. Y pues bueno, todo el mundo, se lo voy a decir con todo respeto, no todo el mundo tenemos derecho a hablar y a percibir los hechos como queremos manifestarlos. Somos dueños de nuestras palabras. Aquí lo que tenemos que acreditar es lo que se demuestra y lo que no se demuestra. Incluso existiendo estas sentencias en contra del señor Héctor Parra, su servidora les sigue diciendo a todos y cada uno de ustedes que confían en la inocencia del señor Héctor, que no están equivocados. Yo no estuve el día de los hechos, ni mucho menos viví con ellos, ni mucho menos me consta todo lo que refiere una parte y otra. Pero sí les puedo decir que la carpeta de investigación, todos los órganos de prueba que en su momento se desahogaron, pues yo hablo de inconsistencias desde lo jurídico, yo hablo que se tomaron muchas molestias, 4 peritos en materia de psicología son muchísimos para tratar de sostener un hecho que se puede sostener con un solo peritaje. Hola a todos. Queremos decirles que el día de hoy salió una publicación, la cual queremos confirmar que todo lo que está ahí publicado es dicho por nosotras. Cada punto, cada coma es todo lo que nosotros vivimos. Y creo que era importante esperar los tiempos en los que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado. No teníamos pensado tocar un tema que era en familia, pero bueno, las circunstancias, las cosas de la vida así lo ponen y así lo estamos haciendo de corazón. Porque justamente quiero dejar muy claro, es eso, todo lo que hizo él era demasiado sutil, o sea, apenas lo podías percibir, no era algo tan grotesco, no era algo tan evidente. ¿No? Yo no tenía como alguna prueba de algo que yo dijera, bueno, es que yo te vi, hiciste esto, jamás, porque el entorno en el que yo entré parecía en ese momento muy familiar, ¿no? Entonces, para mí, este tipo de declaraciones de personas que van, vienen, dicen y hacen, pero que no estuvieron en su momento en juicio, pues solamente son opiniones personales, ¿no? Y queda en una cuestión mediática. Qué extraño que ante esta declaración que figura en una revista no se ha llamado a la señora Paulina Garriga y le han hecho un careo con la señora Ginny Hoffman, porque digo, la señora Ginny Hoffman puso en una revista palabras que supuestamente le habría dicho Paulina Garriga, una expareja del señor Héctor Parra. Licenciada, ¿considera que existió lo que se llama tráfico de influencias? Siguen diciendo que hay mano negra y que hay pues ya, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando dijeron que iban a ir a la segunda instancia, ahí está grabado, yo les dije, si se van a una segunda instancia, corre el riesgo de que se vaya más alta la sentencia. Lo dije,
y ahora van a decir, claro, lo dijo porque ya lo había acordado con los jueces y con los magistrados. Yo no tengo nada en contra de esta persona, no lo conozco, nunca trabajé con él, no tengo nada contra él ni contra Dani. No le puedo decir tal cual si hay tráfico de influencias, pero sí le puedo referir que incluso a estas alturas su servidora, porque bueno, en el medio jurídico nos conocemos muchas personas, tengo excelentes amigos amparistas, compañeros servidores públicos de otras salas penales, tengo gente del medio que me ha dicho el asunto está súper encargado, el asunto está politizado, el asunto está extremadamente raro, sobre todo por lo que nos comentas. No es normal 4 dictámenes psicológicos, no es normal que se ofrezca una pericial pero que luego se desistan de ella y aún así te lo condenen. No es normal pues que primero nos asignen una sala penal y que a la mera hora, ya cuando celebramos audiencia de alegatos aclaratorios, se declaró incompetente esta sala. O sea, no es normal que un asunto tenga tantos errores del sistema que nos rige aquí en México, del sistema penal, o que incluso pues tan saben quién es que nos han dado ciertos tips y ciertos temas que he vivido cuando presento escritos, cuando he pasado a preguntar por mi apelación. Entonces, pues hay algo, no les sé decir exactamente qué sea, pero de que hay algo en el asunto. Claro, no pidieron ante esa duda cruces de llamadas telefónicas, digo, porque tampoco es muy común que un diputado, digamos, se preste así, digamos, a tal punto de decir, bueno, sí, ayuda a la víctima, perfecto, pero se habla de que estuvo acompañándola en una ocasión hasta 5 minutos antes de declarar, que la acompañó a los tribunales, que le puso los abogados, que uno de esos abogados que pertenecen a un bufete donde hay un cuarteto, aproximadamente son 4, uno de ellos quedó en reemplazo de este diputado cuando este diputado pidió una especie de licencia para poder continuar con una campaña política. Digo, se conocen. Vamos a manejar las cosas de una forma clara como lo es. Nosotros no vamos a litigar en medios. Nosotros litigamos ante la Fiscalía. El hecho de que los abogados contrarios quieran buscar una forma para litigar en los medios de comunicación y tratar de ejercer presión a la autoridad, a la Fiscalía y al Poder Judicial de esta manera es totalmente irresponsable. Licenciada, ¿usted recibió amenazas en algún momento? Sí me llegaron a hacer llegar, bueno, me mandaron mensajes que está reportado el número, se hizo la denuncia correspondiente, pues sí, amenazas de que no me metiera, que no me involucrara en el asunto, que mejor dejara la defensa, que no sabían lo que me estaba metiendo, que no íbamos a ganar, que no íbamos a tener ninguna oportunidad, pero le digo algo, no me preocupa, afortunadamente me gusta mi carrera, sé que no es el primer asunto que llevo, más mediático sí ha sido, pero todo esto lo he vivido tanto adentro como afuera de las salas. En las salas también trataron de ponerme, pues amedrentarme con medidas de protección en mi contra, siendo que el asunto es totalmente del señor Héctor. Incluso en broma entre mis colegas abogados y su servidora me han dicho, bueno, aquí ya se olvidaron de que el asunto es contra el señor Héctor y ya contra la que quieren hablar siempre y acusarte ante el juez es contra ti. Licenciada, ¿qué sabe usted de que supuestamente el motivo de la separación habría sido lo cansado que estuvo de alguna manera el señor Héctor Parra de que la que en su momento era su pareja o su esposa maltrate y desprecie a la hija que había tenido de un matrimonio anterior? Estamos hablando de Daniela Parra. ¿Esto es así? Jimmy ni siquiera me trataba, solo me ignoraba, o sea, solo no me servía de comer, si quería ir al baño no me llevaba, no me servía la comida, esa era la relación que existía. Jimmy nunca me tomó en cuenta. Fue maltrato emocional, maltrato a mi hija. El día que yo le dije me voy de la casa fue porque me dijo, si no quieres que sea grosero y trate mal a tu hija, no la traigas a la casa. Me voy, porque pues, no hay manera de
de que lo arreglemos. Sí, así me lo refirió el señor Héctor en las ocasiones que hemos platicado y comentado. Efectivamente, ese fue el motivo de la separación. Trató de llevarlo a cabo como lo que es, como un caballero, lo que consideró que era lo correcto. Incluso lo hicieron de la manera mejor posible. Hicieron una publicación en una revista en ese entonces, la que era la pareja, y ahorita se separaban, para efecto de dar un respeto también a la señora, la mamá de la víctima, y para decir que todo había sido en los mejores términos, él de su parte, para no referir, pues obviamente que había pasado algo más con Dani, que no había rencores ni nada. Pero bueno, muchas veces tengo clientes que les digo, si no actúas en el momento, si no dices la verdad, posteriormente ellos son los que te cambian las cosas, y ellos son los que te hacen ver a ti como el que cometió el delito, como el que cometió la violencia en su momento. Defiéndete, haz los documentos en su momento, en su tiempo, y prevé cualquier tipo de circunstancia para posterior. Y al señor Héctor, con estas pláticas que hemos tenido, pues fue lo que le sucedió. Efectivamente, trató de culminar esa relación personal lo más amablemente, lo más caballerosamente posible, y años después lo hicieron en contra de él. Es que sería tan difícil, de verdad. Yo sí les pido a todos que por favor piensen exactamente lo que están diciendo. Yo no podría vengarme de una persona 14 años después de que yo me separo de él. No hay manera de que empiezan a hacer todo un rollo de que porque si yo dije que la sexualidad del señor, eso es muy respetable, totalmente respetable, y eso es muy aparte de un abuso. No tiene que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, efectivamente. Licenciada, también le tengo que preguntar esto para marcar la imparcialidad que me caracteriza. También se habla de un tema de sexualidad del señor Héctor Parra, que podría haber hecho por parte de la señora Ginny Hoffman cierta eclosión, bueno, eso también haber llevado a la ruptura. Algunos hablan de que la señora sabía cuáles eran, digamos, los gustos y las preferencias del señor Héctor Parra, otros hablan de que la señora no sabía, pero lo que pude ver y escuchar fue una declaración de una actriz que fue pareja del señor Héctor Parra, Piercy o algo así el apellido, o Piercy, una cosa así, donde dice que ella desde el primer momento él le dijo que era una persona que tenía apertura, digamos, mental, para ponerlo en palabras, se habla de una bisexualidad, y que en ningún momento se lo ocultó ni nada por el estilo, que él no tenía como ningún rollo con ese tema y no era un tema que lo andaba ocultando, digamos. ¿Usted sabe, por palabras del señor Héctor Parra, si la señora sabía de repente de esta situación o no? Mire, esa pregunta no se la puedo responder. Es algo que el propio señor Parra tendría que referirlo. Incluso ya le hicieron esa pregunta a Dani. Es algo personalísimo, es algo ya muy, muy íntimo, que no tengo la información para brindársela. He oído las declaraciones que usted me refiere, tanto de una persona, de otra, pero el que tendría que dar esa información personal sería el señor Héctor Parra. Yo, por respeto, no puedo responderla. Le agradezco la pregunta, pero pues me quedo también con la información de las demás personas que en su momento lo conocieron, que en su momento supieron o no supieron. Aquí, pues imagínense si en este caso estemos hablando de algo, de preferencia sexual, de este tipo de elección, pues obviamente también tendríamos que hablar del respeto que hay a la comunidad, del respeto que todos y cada uno de nosotros merecemos por la preferencia que tengamos, porque somos seres humanos y todos merecemos amar y ser amados. Y si por esa situación el día de mañana van a ser denunciados falsamente de este tipo de delitos en contra de una hija, de una menor, por la condición, por los gustos que tengan o que tengamos, pues estamos hablando de una situación muy grave y de una situación totalmente fuera de
lo lógico, de lo sano y de lo correcto, ¿no? Yo sí lo sabía, obviamente, que es un título de bisexualidad, ¿no? Yo tengo preferencia por mujeres, también me llegan a gustar los hombres, vamos a intentarlos, vamos a ver qué pasa, perfecto, ¿no? Obviamente en la intentona, pues yo no, dije, no, tiene que tener preferencia nada más por mí, seamos amigos nada más, ¿no? Ya después cuando yo me decidí, pero siempre hablo claro conmigo, y creo que eso se debe hablar claro con una pareja, precisamente para que no se presenten sorpresas o inconformidades con lo que la persona prefiere o con lo que la persona es, ¿no? Él en ningún momento ha tenido rasgos de ser una persona depresiva ni nada por el estilo, o sí, toda esta situación lo ha llevado a la depresión, o no, por su personalidad lo ha podido sobrellevar a pesar de ser muy dura. No, sí he necesitado el apoyo, sí he necesitado la asistencia del psicólogo. Obviamente las visitas lo animan mucho también, que cuando ve a Dani, cuando ve a sus amistades que se acercan a los días de visita, claro que le ha necesitado esta asistencia, porque es difícil. Obviamente su carácter es muy agradable, es muy amable el señor, pero de igual manera pues el tiempo pesa, el tiempo pasa, y efectivamente sí ha tenido que recurrir a apoyo tanto de lectura como de asistencia psicológica. Sí, eso sí lo sabemos y lo hemos referido en ocasiones anteriores. Pero no tiene rasgos de ser una persona con rasgos de alguna manera suicidas, no. No soy experta en la materia ni en el tema, ni mucho menos, pero estoy monitoreándolo, platico con él seguidamente para efecto de saber también en este punto en qué puedo apoyarlo, en qué podemos asistirlo, y hasta ahorita no, ni comentarios, ni síntomas, ni nada que merezcan una alerta, afortunadamente. Bien, porque se lo escuchó dentro de toda la situación bastante animado, bastante animoso cuando hizo el en vivo por Instagram con su hija Daniela Parra. De verdad que Dani es el ángel que Dios me mandó. Él sabía tal vez que alguna vez iba a suceder esto. Y Daniela, que es una mujer con garra, con fuerza, que es verdaderamente empoderada, no como se usa ahora la palabrita de moda. Gracias a ella es que sigo vivo, es que sigo echándole ganas. Y encima con toda esa cadena de amigos que somos todos, no hombre, no hay manera de que me debilite. No, de verdad, somos muchísimos y como lo he dicho, somos un equipo, ya no solo tú y yo, sino también toda la gente que está aquí con nosotros escribiéndonos, desde Toluca, desde, ¿dónde vi? Desde Mexicali, desde Guadalajara, desde Seattle, Washington, de todos lados, Washington. Pero yo quería que te escucharan. Te agradezco, de verdad que esto es un alimento para mi alma, para mi corazón, para mi espíritu, el saber que estén pendientes todo lo que pasó ayer, que me contó Dani, que un poco en la tele, o sea, fue verdaderamente maravilloso, se los agradezco infinito, de verdad. Está padrísimo. Hola, don Héctor, te ponen desde Querétaro, desde Estados Unidos, desde Cuernavaca, desde Veracruz. Veracruz, ay, que me manden cafecito de Veracruz. Sí, porque mi papá, bueno, es el más fan del café, se los digo. Desde Querétaro, qué padre, desde California, desde Perú, no, desde Texas, ¿ves? Te lo digo, es que mi papá no me cree. Ciudad Juárez, Chihuahua. Arriba Chihuahua, arriba Chihuahua. Oigan, pues esto era para ustedes, para que vieran lo agradecidos que estamos con ustedes, que los amamos, que de verdad hemos creado una familia hermosa, y también para que ustedes desde su propia voz escucharan a mi papá que está bien, que está con la frente en alto y que vamos hasta donde tope, ¿verdad, papá? Hasta donde tope, porque también me imagino que se enteraron, pero hace tiempo, tú lo sabes, Dani, que en las audiencias me ofrecieron el abreviado y que pagara una cantidad y que diera una disculpa pública, y ahí terminaba todo. Y como la verdad está con nosotros, que es nuestro escudo de vida, a pesar de que me dijo la juez en ese momento, pues es que esto va a seguir, y va a ser un juicio muy largo, que venga, no me importa lo que venga, porque yo sé que la verdad es nuestro escudo, y tú lo sabes, nena, que es nuestro escudo, y por eso no nos debilitamos. De hecho, siempre he pensado que una mentira se puede pintar y repintar 1000 veces, pero tarde o temprano se deslava, y esto va a suceder, o está sucediendo, no sé, pero de que me cae
caiga y de que quieran tumbarme, no es posible, porque eso de ser un presunto culpable, como que no. Como que no. Tampoco lo mío, como que eso no me gusta. Tampoco lo mío, tampoco lo mío. Tampoco la duda razonable viene al caso. Aquí es la inocencia, y así como me metieron, voy a salir por la puerta grande, con la frente en alto, porque no tengo que agacharle la cabeza a nadie, y mucho menos rendirme, ¿no? Se habla de que la hija que lo denuncia tuvo 2 dictámenes que supuestamente no había rasgos de haber sido una niña abusada, pero logran un tercer dictamen, que en ese tercer dictamen aparentemente sí. Y la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Supongamos que sí, que el dictamen dice que deberían haber dicho los 3 dictámenes, que era una persona con rasgos de haber sido abusada, pero de los 3 solamente uno. Pero supongamos que fueron los 3. El hecho de que haya una persona que como resultado ante los peritos arroje que realmente fue una persona que fue abusada, habría que ver también quién la abusó, porque también puede ser que la persona esté señalando a una persona y en realidad la haya abusado otra persona. ¿O no? Max, no hombre, acabas de comentar algo que dentro de lo que acabas de comentar prácticamente has puesto la respuesta, porque mira, sin lugar a dudas, se debe de llevar a cabo una metodología para arribar a una conclusión. Sin embargo, esa metodología en los peritos no te permite, bajo ninguna circunstancia, demostrar que en concreto o particular la persona que cometió la conducta sea la responsable de la afectación. No hay forma, porque pensemos que una persona que ha sido violada hace 4 años, 3 años, tiene esa afectación y hoy te hace un señalamiento que no es cierto que hayas abusado de ella, pero sí trae el abuso y la conclusión va a ser, sí presenta signos de haber sido agredida sexualmente y se lo atribuye a determinada persona. Es indudable que va a haber una conclusión porque efectivamente fue abusada hace 4 o 5 años, pero dice, hace 3 meses abusó de mí. Bueno, va a presentar signos de haber sido agredida sexualmente. ¿Y cómo científicamente se puede demostrar que esa afectación sea consecuencia de la conducta de la persona última señalada? Bien, o sea, para que entienda la gente, me voy a poner yo como ejemplo, o sea, yo pude haber sido abusado a los 16 años. Y a los 20 años, por un tema de me peleé con un amigo, me peleé con un tío, digo que en realidad me acaba de violar mi tío o me acaba de violar mi amigo. Y me llama la justicia, voy a hacer la denuncia, paso por los peritos y los peritos comprueban de que yo fui abusado. Lo que no pueden comprobar por quién ni cuándo. Totalmente, así como lo acabas de explicar, Max. Pero el problema es que ahora los jueces se equivocan. He tenido muchos alumnos jueces a nivel nacional. Se equivocan porque al tener la conclusión, la imputación de un delito de realización oculta, una imputación sostenida categórica, dicen adminiculada con una prueba científica que demuestra la afectación psicológica como consecuencia del delito sexual y hay un señalamiento. Es suficiente bajo la perspectiva de género con valoración libre y lógica apoyado en la Convención de Belén para la vida libre de violencia de las personas, de las mujeres. Eso es suficiente, Max, para que tengas una sentencia condenatoria. Qué situación difícil. ¿Qué pasa, doctor, con los hombres o con las mujeres que son denunciadas falsamente, las falsas denuncias? Max, yo en la práctica, en lo que he vivido, el hecho de dar cursos, te comento, a jueces, a ministerios públicos, yo te puedo afirmar que este tipo de delitos, y la audiencia no nos dejará mentir, que muchas de las veces son inventados por cuestiones de propiedades, de divorcios, de custodias, y que son delitos de realización oculta, y que de alguna manera nosotros cuando damos este punto de vista es porque lo hemos vivido, lo hemos visto.
Aquí no puede haber una especulación en cuanto a que es una apreciación tuya, es una apreciación mía, no. Es una cuestión que la hemos vivido, se ha vivido. En realidad, todo esto que acontece me preocupa sinceramente porque basta la imputación, el señalamiento, como te dije, bajo un delito de realización oculta, apoyado con ese dictamen para que esto termine mal. El objeto del proceso penal es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Yo no dudo en lo más mínimo los abusos sexuales, las violaciones, no, de ninguna manera las dudo ni lo pongo en tela de juicio, que existan. Pero el Ministerio Público tiene la carga de la prueba para demostrar. A mí no me digan ahorita que, por ejemplo, en el caso de Ecatepec, el juez dejó en libertad, sí, pero el Ministerio Público, ¿qué aportó usted para demostrar el delito? Pero no solo el Ministerio Público, hay un asesor jurídico que aparte puede aportar. Todos ellos pueden aportar, Max, pero si no aportan, ¿cómo lo va a resolver el juez? No tiene elementos para resolver. Yo no puedo en un momento dado realizar una especulación en cuanto a decir si pudo haber sido o no pudo haber sido. No. Aquí todo se sustenta en pruebas idóneas, pertinentes y científicas. Aquí muchas de las veces vemos en materia familiar la cuestión del invento de delitos para obtener la sentencia condenatoria y que pierda la patria potestad. El problema de herencias. Él me violó cuando yo tenía tal edad. O sea, todo esto se viene dando. Esto es real, esto es fáctico, esto lo comentamos. Max, te lo digo con la responsabilidad que implica. Cuando yo viajo a determinada entidad para impartir un curso, un diplomado, voy con jueces. Y los jueces, en realidad, están atendiendo una cuestión de política criminal, no a una valoración de la prueba real. Y eso es delicado, Max. ¿Por qué? Porque tal parece que con las sentencias condenatorias sistemáticas pretenden inhibir el delito. Y no se vale que inocentes paguen de esta manera. Hay culpables que son culpables, pero así se tiene que demostrar. ¿Qué es lo que sucede cuando se contrata sin saber un mal abogado y el abogado, en cambio de defenderte, de alguna manera te hunde? O sea, no hace los pasos como deben ser, no te defiende como te debería defender y, digamos, terminan. Max, aquí se requiere ya no como antes de abogados improvisados. Hoy se requiere de abogados especializados, certificados, porque te voy a comentar, pocas de las personas saben que un mal abogado que ha omitido aportar pruebas, que ha hecho lo que tiene que hacer, incurre en un delito. Y pocos lo saben. Pero también a la par, vía civil, incurre en una responsabilidad civil por el daño que ha causado. Pocos lo saben, pero también pocos saben que hay delitos de los fiscales, ministerios públicos, por no hacer las cosas que tienen que hacer, y pocos saben que hay delitos de jueces al resolver de forma inadecuada. Entonces hay delitos, y sin embargo, yo no veo a los abogados, yo no les digo por qué no denuncia al señor juez, por qué no denuncia al fiscal, por qué no denuncia al abogado que no hizo las cosas. Esto se va llevando a cabo de forma sistemática, Max, y lo vamos normalizando indebidamente. Por eso, hoy en día se requiere de una preparación adecuada de todos los operadores del sistema procesal penal, policías, peritos, policías de investigación, fiscales, jueces, ministerios públicos, defensores, a los cuales vamos capacitando día con día. Pero esto es tremendísimo, Max, más en la Ciudad de México. Imagínate cuántos habitantes son. Están más o menos por los 27 millones, ¿no? Imagínate, y en la Ciudad de México, ahora vámonos a las otras entidades federativas, en las cuales pues no hay la capacitación adecuada. Uno aspira realmente a la justicia, al acceso a la justicia. Hay hechos que son ciertos. Es indudable, innegable la violencia familiar, los feminicidios, todo eso es innegable. Pero eso le corresponde al Ministerio Público demostrarlo. Ahora, ha sucedido un feminicidio, sí. Y si el Ministerio Público no aporta los elementos necesarios y el juez absuelve, al juez se les va a linchar por la absolución. Y ya posteriormente, exhibido en medios de comunicación, solicitando su remoción, pues muchos jueces van a decir,
este pobre es inocente, pero yo voy a cuidar mi trabajo y me convierto en el Poncio Pilatos moderno, me lavo las manos y mejor que el Tribunal Superior resuelva el caso. Doctor, yo creo que deberían sacar una ley para los casos donde hay falsas denuncias, que la persona que emitió una falsa denuncia tenga la misma pena que hubiese tenido el abusador. Exactamente la misma pena. Creo que va a ser la única manera de que se dejen de hacer falsas denuncias. Porque no es que no existen los crímenes, los abusos, las violaciones y todo eso, tristemente y lamentablemente existen, pero también existen las falsas denuncias. Mira, fíjate lo que estás comentando, y hoy precisamente comentaba en clase de doctorado. Fíjate lo que acabas de decir ahorita, hace un momento hablé del proceso de Cristo. Del proceso de Cristo. ¿Sabes lo que acontecía en esa época? En esa época del proceso de Cristo, cuando Nicodemus es defensor de Jesucristo, somete a un interrogatorio a los testigos, fíjate, y los hace incurrir en contradicción. Ese juicio se llevó de noche y ellos se retiran empavorecidos. ¿Sabes por qué? Porque desde aquella época, los que declaraban en función de un delito, les aplicaban la misma pena que se le iba a aplicar a la persona acusada falsamente. Y si iba a ser crucificado Jesucristo, esos testigos, él quedaba absuelto y los testigos tendrían que ser crucificados. Tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy a juzgar, ¿no? Ajá. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Muchas cosas que he aguantado tu papá desde que lo conozco. Muchas cosas por las que me divorcié. Ajá. ¿Y a mí muchas qué? Cosas... ¿Ves quién es la que me está metiendo? No, te estoy diciendo. Esto que está pasando ahorita, lo que tronó ahorita, mami, enfrente de las cámaras, es algo que he venido guardando desde hace muchos años, mami. Es algo... Sí, por eso siempre me lo dices, siempre me lo dices. He pedido a tu papá de 40,000 formas, le he pedido. Héctor, no le metas cosas a la nena. No te comportes como niño. No te comportes con tu hija como si fueras ¿Y a mí qué? en lugar de su papá. Por favor, no le estés metiendo chantajes de ay, sí, es que yo le caigo mal. Pobrecito de mí. No es chantaje. Ay, ¿crees que le importa? ¿Crees que le importa si le cae mal a las personas? Ok, pero ¿para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. Algún día yo te he dicho, yo siento que no le caigo bien a Paulina. ¿Te he dicho yo eso? No sé, no me importa. Ve, o sea... Muchas cosas. Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? No, yo no hablo perfecto, mi amor. Yo nada más te estoy diciendo. Mamá, como quieres que te traten, trata. Ok, mami. Esto ya lo tengo que parar. Ve, si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá, ¿eh? Te vas a vivir con ella, ¿ok? Ya es demasiado más. Traes unos manejitos que yo ya no me... Yo ya me cansé de estarme parando de cabeza. ¿Y te das cuenta por qué soy así? ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque allá te manejan otra cosa. En el caso de una madre, volvemos al mismo tema, en el caso de una madre que recibe la confesión del hijo de la hija menor de edad que fue abusado y no hace nada, una vez que se descubre eso, ¿quién es de la familia quien la puede denunciar o quien la puede señalar? Porque en el caso de Parra, con respecto a Ginny Hoffman, decían que solamente la podía denunciar la hija a la madre. Digo, el padre con el rol de padre no la puede señalar, la media hermana no la puede señalar. No la puede señalar, digamos, un fiscal de oficio, de decir, a ver, nos enteramos de esto, digo, ¿qué dentro de ese rubro, qué familiar la puede denunciar para que esto se investigue? Se va a escuchar descabellado y quien no maneja las leyes, pues así lo escucharán, lo entenderán, pero créeme que, mira, hay delitos de querella y hay delitos de oficio. En los de querella, la persona que resiente la conducta delictiva como requisito de procedibilidad se encuentra obligado a poner en conocimiento de la autoridad que se investigue. Si no lo hace, la autoridad no investiga. Pero en los de oficio no se requiere la querella. Si tú o yo denunciamos,
vamos a decirlo así, sin tener vela en el entierro. No nos interesa. Pero si yo denuncio, la autoridad está obligada, yo, a investigar. Si tú hicieras una denuncia, desde Argentina, pusieras en conocimiento, es suficiente para que el fiscal... O sea que yo, si quisiera, puedo denunciar a esta señora porque como periodista vi que ella públicamente dijo que su hija le había dicho que había sido abusada siendo menor de edad, no hizo nada y esperó hasta que la niña se decida a denunciar. Ella empieza a demostrarme cosas o a decirme cosas a los 14 años, ¿ok? Pero ella empieza muy por encima del tema, ¿me entiendes? Cuando yo platico esto con unos abogados que conocí en ese momento, ellos me dicen, ¿qué pasó? No sé. O sea, Alexa estaba completamente cerrada, no hablaba del tema. Yo le decía, mami, ¿hasta dónde? ¿Qué pasó? Necesito que me lo digas. Y ella me decía, no, ma, no quiero, y ahorita no me hables, y ahorita no voy a hablar. Entonces era una situación de que yo decía, necesito denunciar esto, pero me decían, ¿qué vas a denunciar si no tienes los elementos suficientes para denunciar? A mí la expareja del señor me contacta después de que Alexa me dice lo que había pasado. Me manda un mensajito y me dice, Ginny, necesito que descanse mi alma y necesito hablar contigo. Y ella me empieza a relatar todo lo que Alexa me había dicho. Exactamente lo mismo. Y ahí fue donde dije, esto sí ya no sé, o sea, no hay para dónde, ¿me entiendes? Y jamás dude de mí, jamás. Max, con esas palabras se encuentra obligado el Ministerio Público a investigar, y si no investiga, incurre en un delito. Abstención de investigación, obstaculización de la investigación. Lamentablemente, en la mayoría de casos no se tiene una defensa técnica adecuada y ese es un grave problema. Hoy el sistema exige, para encontrar esa verdad de los hechos, que estén preparados peritos, que no haya contaminación en la escena, las evidencias sean recabadas bajo protocolos, el fiscal recabe la información, la defensa tenga oportunidad de controvertirlas. Es decir, se tiene que tener aquí en un momento dado los conocimientos adecuados. El gran problema, ¿sabes qué pasa, Max? Que muchas de las veces hay delitos y no se aportan pruebas. Muchas de las veces, por ese tipo de fallas, se obtiene la libertad. Entonces, en realidad se crea impunidad. Pero, ¿qué podemos hacer en contra del fiscal que no aporta las pruebas? ¿Qué podemos hacer en contra del defensor que no defiende como tiene que defender? A ver, ¿quién cuestionaría al perito preguntándole? Como consecuencia de la conclusión, pasaron 2 dictámenes, pasó otro dictamen, y entonces, señor juez, ¿cómo va a valorar usted 2 dictámenes y cómo va a valorar un dictamen? Obvio, entonces el abogado tiene que cuestionar cuál fue la metodología de uno y de otro empleada. A ver, para que usted hubiera arribado en el tercer dictamen a la conclusión de la afectación psicológica como consecuencia de la agresión sexual, ¿practicó pruebas en psicología a la víctima? Sí. Dentro de su dictamen, ¿en dónde están esas pruebas? No existe. Doctor, le dieron al señor Héctor Parra una sentencia en primera instancia de 10 años y 6 meses por el delito de corrupción de menores. Se había marcado 2 delitos, el abuso y la corrupción de menores. El juez en primera instancia considera que el abuso no era tan grave, digamos, a nivel condena, como sí lo podía ser lo que tiene que ver con la corrupción de menores. Y por eso decidió solamente condenarlo por corrupción de menores. 10 años y 6 meses. Ahora hubo una apelación por ambas partes, por el lado de Héctor Parra y por el lado de Alexa Parra Hoffman. ¿Qué va a hacer el alto tribunal? Que es tripartito, son 3 jueces. Van aparentemente a evaluar el abuso, o sea que a la condena de corrupción de menores se le va a sumar la del abuso. ¿Cuántos años más se le pueden sumar al señor Héctor Parra? Primero te comento que hay 2 posiciones. Una buscando en elevar la pena y la otra considerando la suma de las penas de corrupción y abuso.
se duele la víctima y está en su justo derecho, si así lo considera. Y la defensa considera que no hay el delito, porque no puede decir, es que sí me conformo con un delito y no con otro. No, ellos van a decir, no hay delito, en todo y por todo. El tribunal de alzada lo va a razonar, lo va a valorar. Sin embargo, te adelanto un poquito para que nos entienda la audiencia, que aquí veo infinidad de comentarios, que llueven los comentarios tremendos, pero bueno, sí quiero decirles que de alguna manera esto se denomina concurso de delitos cuando en un momento dado hay unidad delictiva o concurso de delitos. Ese concurso de delitos material se suma una pena más otra, o en una unidad de delitos es concurso formal. En ese sentido, Max, quiero que, para que nos entienda tu audiencia, que de alguna manera no se puede imponer, para que me entiendas, una pena por la lesión que privó de la vida al occiso, a quien pierde la vida, más el homicidio. Es decir, el homicidio absorbe el de lesiones. En este caso, el delito de mayor entidad se denomina principio de absorción o consución, absorbe al de menor entidad, razón por la cual solamente le imponen una pena, y esa pena es la que consideran de ese delito. Ahora, ¿qué sucedería si de ese delito no estuviera demostrado y si estuviera demostrado el anterior? Razón por la cual ahí la defensa de la víctima debe ser muy profesional y decir, su señoría, está probado este delito y está probado este delito. Porque si me quitan el de arriba, me quedo con el de abajo. Pero si no se quejan del de abajo, no van a resolver sus agravios. El tribunal de alzada. Me lo dijo, es que estoy muy orgulloso de que estés haciendo todas estas cosas y me encantaría estar ahí, pero él me dijo algo muy importante, me dijo que si él tuviera que pasar más años ahí, pero que yo, pues, que me esté pasando lo que me está pasando y que esté creciendo y que esté aprendiendo, y si él tiene que quedarse ahí para que yo logre todo esto, lo haría. Y le dije, ay, papá, ese es el mensaje que me dijo. Y yo ayer, bueno, lloré, porque, pues sí, claro que está orgullosísimo de mí. Que me haya dicho eso solo habla del amor de papá, ¿no? El último recurso, bueno, sería, necesitamos obviamente llegar a una conclusión favorable para el señor Héctor Parra en la instancia que tenga que obtenerse. Y existe una demanda civil por reparación, por daño moral. Ese procedimiento, esa demanda, pues obviamente considera una reparación integral de todo lo que dejó de percibir el señor Héctor, todo el tiempo aquí invertido, todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, todos los gastos que erogaron, todo lo que dejó de percibir. ¿Por qué? Porque perdió proyectos. Incluso cuando empezaron a hablar de él en vía mediática, él dejó de obtener trabajo, dejó de percibir ingresos por contratos que ya no le cumplieron, que ya no se los concedieron por efecto de estar en las noticias con esta información, con esta acusación, con este señalamiento. Entonces todo ello se tiene que vertir en una demanda para efecto de que al final del día sea cubierto daño moral a favor del señor Héctor. El tiempo no regresa, pero pues sería considerar la opción de que, menos económicamente, monetariamente hablando, sea compensado.